Saludos para todos los que escuchan, los que están viendo este video, escuchando esta predicación, esta enseñanza. Es una alegría para mí el poderme dirigir a ustedes en este nuevo día. Bendigo el nombre del Señor y les bendigo por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que cada uno de ustedes y sus familias reciban todo lo que han deseado en su corazón para este tiempo. Quiero llevarlos a la bendita palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, el verso 1 y 2 y el verso 10. Nos dice la bendita palabra del Señor: salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el verso 10 nos dice la bendita palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero repetirles Efesios capítulo 2 en el verso 10. Quiero repetirles este texto. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que sea el Señor Todopoderoso trayendo bendición a su palabra en este nuevo día. Este corto pensamiento de la palabra lo hemos titulado como la obra perfecta de Dios. La obra perfecta de Dios. Y la palabra clave es hechura, que se encuentra en el verso 10. Dice la bendita palabra en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, hechura suya. La palabra para hechura en el griego es poiema, poiema en griego, que se deriva la palabra poema. En medio de nuestra imperfección, nuestro amado Dios creador, Él escribe derecho en renglones torcidos. Él endereza nuestra vida. La obra que Él inicia, Él la perfecciona, mis hermanos. Él, en la cruz del Calvario, en una de sus palabras poderosas dijo: consumado es. Hace más de 2000 años atrás. Consumado es. El significado para consumado es teleo en griego, teleo. Y esto se usaba cuando se terminaba una obra o un cuadro, una pintura. Se decía teleo. El artista con el pincel en el borde de la boca exclamaba teleo. También se usaba cuando se cancelaba una deuda allí se exclamaba teleo. Acordémonos, mis amados hermanos, que el que comenzó la buena obra en la cruz, Él mismo la perfeccionará, y Él nos creó a nosotros para buenas obras. En Eclesiastés, la bendita palabra del Señor nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés capítulo 3 en el verso 11 de la palabra. Amados hermanos y amigos que nos escuchan y que están mirando este video, en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 2, dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso dijo Dios al crearnos: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero el ser humano entró en desobediencia. Entró el pecado o la infracción a la voluntad de Dios.
Y lo que antes era puro, estaba en inocencia, entró la conciencia. Lo que antes era paz, ahora era culpa. Lo que antes era salud, ahora entraba la enfermedad a la raza humana. Esta infracción o pecado deformó la imagen de Dios en el ser humano y causó, nos dice la palabra, que causó división entre Dios y los hombres. El Señor Jesús dice que Él ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él quiere restaurar su imagen en nosotros, mis hermanos. Él quiere restaurar a toda la humanidad. Él vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Estando nosotros en esa condición, el ser humano estando en esa condición de pecado, dice que el Señor Jesucristo vino para borrar nuestros pecados y la única forma era ir a la cruz, sacrificarse por nosotros. Él llevó todas las consecuencias. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo en este día. Él llevó todas las consecuencias del pecado. Todo lo que Adán, los primeros seres humanos, perdieron por la desobediencia, Cristo Jesús lo recuperó en la cruz del Calvario. La ruina, el menosprecio, las enfermedades, todas las consecuencias del pecado de la raza humana, todas estas consecuencias las expuso el Señor Jesús en la cruz y las exhibió también. Dice la palabra que las exhibió públicamente. Y allá, públicamente en esa cruz, condenó al pecado. En la cruz del Calvario, condenó al pecado. Leemos en Isaías capítulo 53. Dice la palabra del Señor en el verso 2 en adelante. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, nos dice la palabra. En el verso 4 del capítulo 53 de Isaías nos dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, nos dice la bendita palabra del Señor. Por este sacrificio salvador, mis amados, el Señor Jesús dice que la bendita palabra del Señor que Él venció a Satanás. Satanás tenía, hasta ese instante, tenía el dominio de la potestad de las tinieblas. Esa potestad, ese poder que actúa sobre los hijos de desobediencia. La sangre de Jesucristo limpió mis pecados. Su sangre atestigua de mi perdón. En su cuerpo desgarrado canceló mi pecado. Este es el misterio de la cruz, que a través de su cuerpo, ese cuerpo crucificado, crucificó también el pecado en la cruz. Y nunca más, nos dice la palabra, nunca más se acordará de nuestros pecados. Mis amados hermanos, amigos que nos escuchan y que están mirando este video, Jesucristo cambia, transforma, Él nos guía, Él guía nuestras vidas cuando nosotros aceptamos su sacrificio, ese sacrificio que hizo por toda la humanidad en esa cruz. Cuando nosotros comenzamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, como estaba en un principio. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Nosotros somos la obra maestra de Dios y por esto lo adoramos. Por esto le damos a Él el primer lugar. Por esto nosotros estamos agradecidos. Así que usted que me está escuchando, no se castigue más por sus errores. Esos errores que se cometió en el pasado, no se castigue más por esto. Él quiere darle una vida nueva hoy. Perdónese, perdónese. Perdónese y deje que Dios limpie su corazón por esa sangre poderosa. No
No cambie por darle gusto a otros. No cambie usted por darle gusto a otras personas. Cambie porque es necesario recibir esa paz que nadie más da. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Hoy el Señor Jesús le dice a su corazón: yo sé cuánto has sufrido sin mí. Cuánto has sufrido cuando todos tus amigos te abandonaron, te dejaron. Yo sé bien lo que tú has vivido, el menosprecio de tu familia. Nadie te va a amar, te dice el Señor. Nadie te va a amar como Él. Nadie te va a amar. Porque con amor eterno te he amado, te dice el Señor. Dios nunca te ha olvidado. Aunque la prueba sea grande, que tu fe no desmaye. Él está a tu lado hoy. Aunque digas y hayas dicho muchas veces que no quieres continuar, Él te está procesando para usarte. Él te está procesando para usarte. No temas, aunque el mundo esté lleno de oscuridad y de dolor. El mundo tiene aún todavía cosas maravillosas. No temas, Él prometió estar con nosotros, mis hermanos. Él prometió estar hasta el final. Hoy te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, ese amado Jesús que nos ve desde lo alto y desde allí nos pastorea. Hoy te bendigo poderosamente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor Todopoderoso les continúe bendiciendo a todos.